de las grandes multinacionales que están devastando la selva, que es el pulmón más grande del mundo en el Amazonas. Ustedes podrán ubicar toda la cuenca del Amazonas, abarca 8 países que son afectados porque hay una devastación de una deforestación. Y así como hay otras problemáticas, en el caso de Centroamérica, el problema es el llamado corredor seco, que apenas la NASA lo está ubicando, pero que ya tiene como 20 años que está diagnosticado. Corre prácticamente una parte de Honduras, agarra una parte de El Salvador y de Guatemala y sube por la parte de Chiapas. Quizá ustedes ubicarán que ha habido incendios forestales en Chiapas, toda esa parte donde termina la llamada carretera panamericana. Posiblemente ustedes ubicaron aquella famosa carrera panamericana donde salían aquellos coches, ¿se acuerdan? Antiguamente, en los años 50, 60, se hacía una carrera de coches que recorría prácticamente de Estados Unidos para llegar a la parte sur del continente. Pues la carretera panamericana es precisamente la que baja de Oaxaca a Tuxtla Gutiérrez, de Tuxtla Gutiérrez baja hasta Tapachula y cruza la frontera hacia Guatemala. Y bueno, toda esa parte, si han hecho ese recorrido, podrán haber encontrado diferentes incendios forestales. Esa parte tiene un nombre raro, Choconusco, algún nombre así, para, esa parte de la sierra. Y bueno, ya ahora pues ya lo determina la NASA con tomografías, con fotografías desde los satélites del corredor seco. Y el país está pues en una situación muy precaria, sobre todo por carencia de lluvias. Y todo es, pues como se llama dentro de esta situación ecológica, son factores antropogénicos o efectos antropogénicos. O sea, los hombres los generamos, somos quienes hemos provocado esta devastación. Bueno, todo esto referido a que hoy es fiesta también de San Isidro Labrador y dentro de las oraciones pedir por la lluvia, esa lluvia que venga a empapar nuestra tierra, a fertilizarla, a darle vida, a recuperarla. Ya después hablaremos quizá de ecología, el otro problema de los monocultivos. Hoy los grandes consorcios agrotecnológicos favorecen aquello que es más rentable. Entonces hay lugares donde se siembra el llamado oro verde, que es el aguacate, pero cuando devastas todo para sembrar puro aguacate, se pierde precisamente el ecosistema que hace que en la sabiduría que Dios le dio a la naturaleza haya equilibrio. Una sola especie, uno dirá, mira qué padre, puro aguacate y aguacate que vale mucho dinero. Y sí, pero le diste en la torre totalmente al ecosistema. Hoy de los monocultivos más buscados en el país son el aguacate en toda la parte michoacana y también en la parte de Chiapas, incluyendo las selvas lacandonas y todo ello, están sembrando mucha palma para sacar aceite de coco. Y uno va a los centros comerciales y uno dice, mira el aceite de coco, qué bueno es. Mira cuánto cuesta un litro, que es prácticamente 1 kilo, porque normalmente está condensado en frío y ustedes lo ubicarán que pueden encontrarlo como si fuera una pomada, generalmente el aceite de coco. Y dicen, mira, qué bueno que estén produciendo mucho aceite de coco en el país. Sí, pero entonces están haciendo monocultivos porque el aceite de coco ahorita es lo que está de moda, en cuestión incluso hasta de salud. Y pero ya derribaste otras decenas y cientos de cultivos distintos que dan equilibrio. Entonces, los monocultivos es también otro de los elementos que están destruyendo el ecosistema y que provoca también el empobrecimiento de nuestro mundo, que es
que es la casa común. Entonces, hay una serie de problemáticas que les decía en algún momento podemos profundizar sobre eso. Pero hoy por hoy ya está detectado el problema del corredor seco en el país y vean las publicaciones del periódico estos últimos 15 días, las fotografías satelitales de cómo está México. Y bueno, hoy pidamos a Dios que, pues, junto con que nos perdone, ¿verdad? Que nos envíe el don de la lluvia que es necesario para ese país que está sediento. La tierra está agostada, la tierra está seca. Pero vamos a ponernos en las manos de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Hoy te pedimos por nuestros maestros, por aquellos que ya fallecieron, aquellos que todavía están con vida. Gracias por todos ellos, por todas ellas que noblemente sembraron en nosotros el amor a conocer, a estudiar, a investigar, a estar en las aulas, a ser también amigos, grandes amigos del colegio, de la escuela. Bendice a nuestros maestros, a los que hoy por hoy, en situaciones nuevas y distintas, enfrentan nuevos desafíos. Bendíceles y bendice a todos aquellos, aquellas que tienen el amor por la verdad. Bendice también a nuestros maestros en la fe, bendice a nuestros catequistas, nuestras catequistas, a los que nos enseñaron las verdades de vida plena. Dales también bendiciones. Gracias, Señor, por nuestros maestros. Bendice nuestra patria con el don de la lluvia. Amén. Bien, estas fotografías fueron de hace como, ¿qué fue? Como 3 semanas, más o menos. Dios me concedió, aún con la situación de la pandemia, que ya en algunos lugares poder vivir el ministerio a través del bautismo. Aquí está el bautismo de una niñita. Le puse por el ropón. Me agrada, como ya lo hemos expresado en otras ocasiones, esta vestimenta del bautismo, que es un signo hermosísimo, como cada elemento del bautismo. Ese ropón, que es esa vestidura grande, desproporcionada, porque abarca prácticamente 2 tantos del cuerpecito del bebecito, la bebecita, en este caso una niña, pero habla acerca de la vocación cristiana, que nuestra vida debería ser ese ir llenando el ropón de nuestro propio bautismo, ese ir llenando esas dimensiones y saber, bueno, que para Padre Rogelio, para ti, para mí, nuestra vida cristiana será ir llenando ese ropón, e ir creciendo adecuadamente para que el ropón no nos quede grande. Saber que la vestimenta de la vida cristiana nos queda grande a todos, a todos, a todos, a ti y a mí, hasta que Dios quiera llamarnos, que ahora sí, como dice el Evangelio en el capítulo 25 de San Mateo, donde habla acerca de las parábolas en torno al, al, al juicio final, nos encuentre con la vestimenta que la llenamos. Y bueno, pongo esta frase de Soren Kierkegaard, hablando de la vocación cristiana, ser cristianos en gestación, o sea, ser cristianos en desarrollo, ser cristianos que vamos poco a poco robusteciéndonos. Solo existe un cristiano, Cristo Jesús. Todos los demás somos cristianos en gestación. Adelante, vamos al texto de la primera lectura del día de hoy. Pongo la primera lectura porque quiero tocar ese tema del bautismo, pero el tema de la primera lectura obviamente es una lectura consecutiva del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ustedes han ido leyendo durante la semana cómo ha ido progresivamente abarcando pues este libro de los Hechos. Todavía durante la próxima semana, en torno al camino hacia Pentecostés, va a continuar, pero hoy es estratégico en torno a la fiesta de mañana, hablar acerca del Espíritu Santo. Ya se
empieza a preguntar. Bueno, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo. Él replicó, pues, ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndolos Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres, entró en la sinagoga y durante 3 meses hablaba con valentía, discutían acerca del reino e intentando convencerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, el tema es continuar hablando acerca de lo que celebraremos Dios mediante mañana en 8, que es el don del Espíritu Santo. Pero me agrada esta reflexión en torno a lo que significa el bautismo. ¿Qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan. Adelante, vamos a hablar acerca del bautismo de Juan, que es un bautismo para el perdón de los pecados. San Lucas capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 3, como aquí viene referido, habla acerca del inicio ya del ministerio, de lo que es, obviamente nada más para que recuerdes. Capítulo 1 es el pasaje de San Lucas de la Anunciación y el nacimiento de Juan el Bautista. En el capítulo 2 es toda la infancia de Jesús. El capítulo 2, recuerda, capítulo 2, versículo 7 de San Lucas, nos habla de que dio a luz a su hijo primogénito y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Capítulo 2, versículo 7 de San Lucas. Y así continúa con la presentación del niño en el templo, y así continúa con el niño Jesús perdido hallado en el templo, donde termina con el versículo 51 del capítulo 2. Este capítulo 3 de San Lucas inicia con la predicación del Bautista. Es el inicio de lo que se convertirá ya también en el Señor, que va al desierto, que es tentado por el demonio, pero aquí empieza ya la ubicación. Como todos los textos de la antigüedad, hay una datación para ubicar exactamente el momento de un acontecimiento. Y generalmente, a diferencia de tú y yo y los que estamos en este momento aquí, que generalmente tenemos un cómputo progresivo a partir del nacimiento de Cristo, y hablamos del año 2021, antes de que nuestro Señor naciera y antes de que Él rigiera el tiempo, los anales o las narraciones cronológicas se utilizaba sobre todo una referencia a un emperador o al inicio de un imperio para entonces poder ubicar. Y lo que hacen los historiadores con su sabiduría es precisamente como unir las piezas del rompecabezas. Tú saben qué emperador fue en un momento, qué emperador fue en otro, qué emperador fue en otro. Y por ejemplo, aquí alguien puede llegar a ubicar exactamente el momento histórico porque se va a los anales o a la cronología, a lo que son los archivos históricos del Imperio Romano y dice, ah, mira, fue en el año 15 del imperio de César Tiberio o del Tiberio César. Y luego, ah, mira, también da otro dato importante. Siendo Poncio Pilato procurador de Judea, vamos a ubicar exactamente cuándo fue. Y Herodes era tetrarca de Galilea, Filipo era tetrarca de Iturea y Lisanias era tetrarca de Abilene. Ah, pero mira otro dato más, es en el pontificado de Anás y Caifás. O sea, era cuando ellos eran los sumos sacerdotes. Y bueno, esta es exactamente la labor que hacen los historiadores,
porque estos eran los datos que se daban en la antigüedad. O sea, aquí no van a decir, bueno, siendo el año 0, el año 30 o el año 27 de la era cristiana, no, sino dan las referencias a las personas notables del tiempo. Y dice, bueno, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión. Este es el bautismo de Juan, un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. ¿Qué diferencia hay entre ese bautismo y el bautismo de nuestro Señor? Adelante. San Juan anuncia otro bautismo que el Señor Jesús va a realizar. Y en el versículo 15, precisamente es cuando le preguntan a San Juan si él es el que habría de venir. O sea, como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Mesías, el Cristo. Y Juan responde a todos diciendo, pues yo les bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo y yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Y ahora sí expresa el bautismo de Jesús. Él les bautizará en Espíritu Santo y en fuego. O sea, habla del bautismo del que está hoy precisamente hablándose y se está refiriendo. Dice, en su mano tiene el bieldo para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Entonces, aquí viene esta referencia. Entonces, adelante, recuperamos otra vez el texto de San Juan capítulo 3, versículo 1, acerca del nuevo nacimiento. Acuérdate de este diálogo del Señor con Nicodemo. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío, oeste donde Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, pero ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, ahora sí, en verdad te digo, el que no nazca por el agua o de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, alguien ya nació en la carne, bueno, lo que nacido de la carne es carne, pero hace falta nacer del espíritu. Lo nacido del espíritu, es el nuevo nacimiento. Esta es la claridad que precisamente se está mostrando en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Adelante, vamos a recuperar un poquito nuestro rito bautismal y los regalos que Dios nos da. El primer regalo es el del perdón del pecado original o de cualquier pecado que tuviera la persona cuando es bautizada. Y esto se expresa a través de lo que llamamos la unción prebautismal o la unción con el óleo de los catecúmenos. Esto es todavía antes del bautismo, porque si tú ya te bautizaste, pues ya estás limpio. Aquí más bien es referencia al estado original de nuestra naturaleza. Todavía no somos ungidos en la cabeza como se ungía a los grandes personajes. La primera unción es en el pecho para manifestar el perdón del pecado original. Entonces viene esta oración que hace el sacerdote. Dice Juanito o Rogelio o Alejandro, Anita, Sara, que sea tuya la fuerza de Cristo el Salvador, cuyo signo es el óleo de salvación con que eres ungido, en el nombre del mismo Cristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. O sea, se invoca la fuerza de aquel que nos salva, de aquel que nos ofrece salvación. Entonces, la salvación se refiere al perdón de un pecado, si fuese solo el pecado original, o de cualquier pecado en el caso de alguien que es bautizado cuando es adulto. Adelante viene una segunda unción, que es la unción posbautismal, que ya es la unción en la cabeza del bautizado. La unción ya no con el óleo de los catecúmenos, sino con el santo crisma, ese santo crisma que se utilizaba en los grandes personajes de la antigüedad. En los sacerdotes se derramaba aceite en su cabeza, en los profetas se derramaba aceite en su cabeza,
en los reyes, en los sacerdotes, se derramaba aceite en la cabeza. Por eso se les llama Mesías, es el ungido. Y nosotros también somos cristianos, somos de Cristo, somos ungidos. Es la unción posbautismal. Y entonces la unción nos habla de la gracia, ya no la gracia sanante. La primera unción, que es la prebautismal en el pecho del bautizado, es la gracia sanante, porque nos sana de la enfermedad, nos sana del pecado original. Esta segunda unción ya no es la gracia sanante, sino la gracia elevante, o sea, la gracia que nos eleva, la gracia que nos lleva más allá de lo que tú y yo somos. O sea, por naturaleza somos dignos, pero cuando viene el don sobrenatural, lo que dice el texto de los Hechos, o sea, fueron bautizados para el perdón de los pecados, pero todavía no reciben el Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos eleva. Y viene, bueno, esta oración que refiere el sacerdote, sobre todo para hablar de la unción posbautismal. Dice: Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. O sea, ya te ha dado la vida nueva. Fíjate cómo refiere también lo que hizo la unción prebautismal o la unción con el óleo de los catecúmenos. Dice: Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado. O sea, ya te ha librado del pecado. La unción prebautismal habla del perdón del pecado, pero ya se derramó el agua, invocando el nombre de Dios uno y trino, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y te ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Dios ya te ha dado la vida nueva. Y ahora sí dice: te unja con el crisma de la salvación, para que, incorporado a su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Amén. Es la unción posbautismal, donde la persona bautizada recibe el regalo de ser otro Cristo, alter Cristo, de ser otro Cristo en la vida. Bien, refiriendo estas dos unciones, que es la prebautismal y la posbautismal, hablamos de la creación y hablamos de la recreación. Digamos, ¿qué es más fácil para Dios? ¿Crear o recrear? O sea, crear al ser humano al principio, en el sexto día de la creación, o en el sexto día de la creación de Rogelio, cuando estaba en el vientre materno, a punto de nacer, o si tú quieres, desde mi gestación, los 7, 8, 9 meses que haya estado en el vientre de mi mamá, en paz descanse, antes de que yo pudiera abrir los ojos y ver la luz que Dios nos dio. O sea, ¿qué es más fácil? Que Dios me haya creado, o que en mi pecado Dios me haya recreado, o que a la humanidad la haya recreado, o digamos planteado de forma al revés, volteado, que es menos difícil para Dios, crear o recrear. Podemos decir, bueno, que Él puede hacer las dos acciones, porque al crear, ojo, refiriendo lo que estamos expresando en el rito del bautismo, al crear nos da el nacimiento físico, pero al recrear, Él nos da el nacimiento espiritual. Podemos mencionar que Él puede hacer las dos cosas, pero volviendo a la pregunta, adelante, ¿qué es más fácil o qué es menos difícil? La respuesta adecuada suele ser que ambas cosas son igualmente fáciles para aquel que es Dios verdadero desde toda la eternidad. Sí, Él puede crear y Él puede recrear. No obstante, dice San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Bueno, habla obviamente de que yo un día tengo que aceptar aquello que Él me ofrece. ¿Qué es más fácil o qué es menos difícil? Tal vez deberíamos decir que lo segundo no resulta tan fácil como lo primero. A ver, espérame. Pareciera que yo estuviera disminuyendo la potencia de Dios. No, 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 Él lo puede hacer, pero hablamos de situaciones que desafían.
Digamos, para crear el universo basta la omnipotencia divina y basta ese Dios en el que creen todos los seres humanos. O sea, revisa, o sea, lo que enseña Platón sobre Dios, lo que enseña Sócrates sobre Dios, lo que enseña Aristóteles sobre Dios, lo que enseñan incluso los masones, lo que enseñan digamos, cualquier persona que en cualquier lugar del mundo. Para crear el universo basta la omnipotencia divina, o sea, el Dios que todo lo puede. En cambio, para recrear hace falta algo más que la simple omnipotencia, y no lo estoy yo demeritando, pero hace falta un atributo divino que es algo que el filósofo ni se imaginaba, ni tenía tampoco por qué pensar en Dios. Adelante, hablamos del amor y de la misericordia. Sin duda, para crearnos hace falta la omnipotencia. Sí, el Dios que todo lo puede. Pero para recrearse necesita la misericordia. Y a la vez que un atributo equiparable como tal a la omnipotencia, podría yo decir que la misericordia constituye la mayor demostración de la omnipotencia de Dios. Cuando Dios perdona a alguien, elimina sus pecados. O sea, no tan solo que te crea de la nada, sino que te crea desde algo que ya está desbaratado. Digamos lo que Dios no tan solo te crea de cero, sino te crea de -1000. Cuando Dios perdona a alguien, elimina sus pecados. Los borra como con una esponja hasta anularlos del todo, los olvida. Es esta expresión del Salmo 51. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Ya en los salmos se hacía ilusión a la esponja, al hisopo. Recuerda que el hisopo en realidad es una esponjita que está dentro de una cavidad y como tiene gradaciones, bueno, lo sumerges tú en el agua bendita, en el acetre, y la esponjita chupa el agua. Y entonces tú avientas el agua que está en la esponjita y la esponjita al estar impactando con el metal horadado, te empieza a aventar el agua. Entonces, bueno, por eso me refiero a esa esponjita o a ese hisopo. Solo que ahora esa esponjita o ese hisopo para limpiar nuestros pecados está empapada con la sangre preciosa de Cristo. Y la pregunta es si cabría una mayor demostración de la misericordia e incluso de la omnipotencia que el amor de la entrega de Jesucristo. Adelante. Hablamos de crear desde la nada cuando nos ha creado. Es necesario que afirmemos esto, que la segunda creación va a significar para Dios una obra mucho más laboriosa, digamos un mayor esfuerzo, puesto que ahora tendrá que sacar la nueva criatura el corazón puro, no desde la nada, sino desde una situación inferior a la nada o inferior a la mera inexistencia, desde un estado de muerte, un estado de descomposición, un estado de corrupción producido por el pecado. Aquí adelante, ¿qué es más fácil o qué es más difícil? ¿Crear o recrear? ¿Crear o regenerar? ¿Qué es más difícil? ¿Crear un ser humano o regenerar a un ser humano? Para la primera creación, cuando Dios nos dio la vida a ti y a mí, solo hizo falta la omnipotencia de Dios. Para la segunda creación que hemos celebrado hace 40 días, ¿sí? Porque ya estamos en la antesala de la ascensión de Cristo. Para la segunda creación se necesita además un Dios dotado de misericordia, que vino a la tierra, sí, bajó a la tierra, que se encarnó y que cargó con todos los pecados tuyos y míos de la humanidad. ¿Qué es más fácil o qué es más difícil? ¿Crear el universo o redimir al hombre?
Quienes creen en el Dios creador como los masones, en una mano Dios tiene el compás y la escuadra. ¿Los ubicas en el signo de los masones? Pero en otra mano, conforme a lo que conocemos en la revelación, Dios tiene el hisopo. Tiene esa esponja empapada en sangre para recrearlos, para salvarlos. Y aquí ya tú podrás sacar tu conclusión. ¿Qué consideras que sea más difícil? Sin duda recrear. De no creerlo, contempla el Santo Cristo que tienes en tu casa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Jairito. Gracias a todos, a todas por estar aquí. Adelante. Gracias, Anita y Alejandro.